Buenas, ¿cómo están, comunidad arjonera? Una vez más les habla María Teresa Olivo, trabajadora social de la institución educativa Benjamín Herrera, y quien en esta oportunidad les va a hablar de un tema que es de actualidad. Cierto que es de actualidad, pero que es un tema que viene de años atrás, que es una problemática que se viene dando más de 2 décadas, como es el tema de la violencia. En esta oportunidad quiero hablarles más que todo desde el concepto, de la definición de lo que significa violencia. Pero antes quiero decirles que la violencia se presenta en las calles, en los medios de comunicación, en las escuelas, en los hogares, y está tan presente que ya lo percibimos como un elemento que está siempre presente en los seres humanos, que es un elemento inevitable en la condición humana, ante la cual pareciera que los profesionales solo reaccionamos ante las consecuencias que se presentan en la violencia y no hacemos los esfuerzos suficientes para prevenirla. Afortunadamente, estos supuestos han cambiado debido a todos los estudios que se vienen realizando en las diferentes áreas en que se presenta la violencia y que determina que la violencia puede ser aceptable o no puede ser aceptable y que está en función de la cultura. Y la cultura es cambiante porque se dan otras reglas sociales y otros valores. Y esto hace que su estudio sea un obstáculo para la prevención, para su atención. También tenemos que actualmente no hay un consenso claro sobre la definición de violencia, porque como les dije antes, depende y está determinada por la cultura. Para definir la violencia, tenemos que tener en cuenta muchos aspectos, y la violencia tiene múltiples dimensiones. Es un fenómeno complejo. Por eso no hay un consenso claro sobre su definición. De tal manera que se ha considerado que la violencia es un problema de salud pública, debido a que no hay claridad sobre su definición. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud ha definido a la violencia como aquella en donde el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea con uno mismo, con otra persona o con un grupo o una comunidad, donde causa lesiones, trastornos psicológicos y puede llegar hasta la muerte. Bueno, espero que esta información les haya servido. Y porque ya que la violencia es un tema que en la actualidad, hoy por hoy, con el problema que estamos viviendo de la emergencia sanitaria del COVID-19, se han disparado los casos de violencia en los hogares. Por eso les solicito que no se despeguen de esta programación, porque vamos a continuar con la temática y pues nos seguiremos viendo, y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Hola queridos televidentes, continuamos con esta emisión de nuestro programa Psicoparche. Como ya bien y sabido, el día de hoy estamos hablando acerca de la violencia intrafamiliar. Hoy quiero hablarte acerca de los tipos de violencia intrafamiliar. El tipo más conocido, lo que más se presenta, es la parte física, la violencia física. ¿Qué es la violencia física? Son palizas o golpes que causan lesiones a tu integridad física. Es decir, todo aquello que daña tu cuerpo, que puede empezar por cosas sencillas como un puntapié, como un jalón de cabello, puede empezar con cosas sencillas, pero puede terminar o continuar con fracturas,
con sangrados internos y hasta la muerte si no buscas atención a tiempo. También hay un tipo de violencia que es la violencia sexual. La violencia sexual suele acompañar al maltrato físico. Tiene como consecuencia la violación o actividad sexual forzada. Esa es la violencia sexual que en estos momentos se está dando mucho en nuestro contexto. También existe una violencia psicológica o emocional, que desde mi punto de vista es la que más se da en nuestro medio. A veces las mujeres callan. Lo que sucede es que nuestras mujeres callan, nuestras familias callan y no denuncian ese tipo de violencia. La violencia psicológica o emocional son palabras, amenaza, una posesión extrema, un aislamiento forzado, destrucción de pertenencia. El aislamiento se produce cuando el victimario controla de forma excesiva el tiempo, las actividades y el contacto de esta persona con las demás. Esa es la violencia psicológico-emocional. Existe un acoso, que es una conducta de amenaza repetida o una persecución que deriva en el maltrato físico y sexual. Y existe otro tipo de violencia, que es la violencia económica. Es donde el maltratador controla el acceso a todos los recursos de la víctima, al tiempo, el transporte, la vestimenta, alimento y dinero. Esta violencia no es menos importante que las demás, igual causa un impacto emocional en la víctima. Entonces, nos vemos, queremos que busques ayuda. Si estás siendo víctima de violencia intrafamiliar, por favor, contacta a quienes te puedan ayudar. Continuamos en sintonía. Hola, ¿cómo están? Una vez más, me complace dirigirme a ustedes para seguir hablando del tema de la violencia. Un tema que lastimosamente hoy día es mucho más común de lo que ustedes creen. Pero les voy a hablar específicamente de la definición de violencia intrafamiliar. Aclarando que la violencia es ejercida en el terreno de la convivencia familiar. Entonces, la violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro sobre otro miembro de la familia. Este abuso incluye maltrato físico, maltrato psicológico y cualquier otro tipo de maltrato. Bueno, los dejo con mi compañera. Continuando con la temática que estamos tocando en esta mañana, también quería decirle que en algunos casos esta persona tiende a desconectar a la víctima de la familia y de los amigos para que no tenga de pronto oportunidad de solicitar ayuda. Hace falsas promesas que va a cambiar, me arrepiento, perdóname, esto no va a volver a pasar. De pronto ustedes recuerdan una propaganda que mucho se daba en la televisión, de que la muchacha en algún caso hasta ella misma decía, de pronto sí, es que yo tuve la culpa, yo fui quien lo puse en esa actitud para que él me pegara, o sea, aceptando que el hombre pues puede o tiene el derecho de maltratarla. Entonces, en estos casos se hace necesario denunciar. Yo siempre he dicho que hay que actuar, hay que denunciar. Tolerancia cero. Porque lo que ahora es importante es que ya estos casos, ya las personas también están tendiendo a denunciar. Y si no es la misma persona implicada quien está denunciando, las personas cercanas, los vecinos, ya están llevando a los entes que se hace necesario estas denuncias. Por eso yo quiero tocarles el tema que tiene que ver con las entidades a las cuales debemos acudir, o lo que nosotros le llamamos pues la ruta de atención. En el caso de Arjona, los que estamos ubicados en el municipio de Arjona, contamos con una comisaría de familia, pues es allí el aspecto importante, llegar a esta comisaría de familia en caso de maltrato familiar o en caso de abuso o de maltrato infantil, llegar a las comisarías. De que el caso sucede pues un fin de semana, pues se hace necesario llegar a la policía de infancia y adolescencia y allí llevar las respectivas denuncias. Pero en un primer momento comisaría, y comisaría se encarga de activar la ruta, que es como llegar a bienestar, llegar a los entes necesarios. Si el caso es de violación, ya sí toca llegar a fiscalía,
ese hospital local Arjona en un primer momento, y allí se encargarán de hacer pues ya los contactos pertinentes con medicina legal y hacer ya el cumplimiento de la ruta, que es como llegar nuevamente, bienestar familiar y todo eso. Pero ya cuando hay violación en ese sentido, toca llegar allá a lo que es el hospital y ellos ahí activan la ruta. Allí dentro del cuadro que les estoy enviando, pues un cuadro claro donde nos muestra las rutas que hay que seguir en los casos de maltrato y de violencia intrafamiliar. Lo bueno, como les decía al inicio, es que ya la mujer está despertando, ya la mujer está haciendo cumplir sus derechos, y eso lo vemos ya en las diferentes entidades donde son muchos los casos de denuncia. Y lo preocupante es que ahora que estamos en esta situación de cuarentena, por este problema de la pandemia que estamos viviendo, lo preocupante es que ahora que las familias están compartiendo, están conviviendo y manteniendo esa relación más cercana, porque están ahí todos dentro del hogar, se está generando unos altos casos de violencia y de abuso familiar. Entonces, mujeres, nosotros tenemos nuestros derechos, tenemos que hacerlos valer. ¿Dónde está la equidad de género? Libertad para las mujeres. Las mujeres tienen que hacer valer sus derechos. Libre de violencia. Nosotros merecemos respeto. Valoremos nuestra familia, valoremos nuestros hijos y que nos valoren a nosotros. Hay que denunciar. Denunciemos. Por el castigo severo para los maltratadores, di no al silencio, denuncia. En mi casa, el que manda soy yo. Él no me deja ir, me tiene amenazada, le va a hacer daño a mis hijos, a mi familia. Tengo mucho miedo, necesito ayuda. Es que yo no sabía que eso era maltrato. No sabía que era maltrato. Continuando con la temática que estamos tocando en esta mañana, también quería decirle que en algunos casos esta persona tiende a desconectar a la víctima de la familia y de los amigos para que no tenga de pronto oportunidad de solicitar ayuda. Hace falsas promesas que va a cambiar, me arrepiento, perdóname, esto no va a volver a pasar. De pronto ustedes recuerdan una propaganda que mucho se daba en la televisión, de que la muchacha en algún caso hasta ella misma decía, de pronto, sí, es que yo tuve la culpa, yo fui quien lo puse en esa actitud para que él me pegara, o sea, aceptando que el hombre pues puede o tiene el derecho de maltratarla. Entonces, en estos casos se hace necesario denunciar. Yo siempre he dicho que hay que actuar, hay que denunciar. Tolerancia cero. Familia, valoremos nuestros hijos y que nos valoren a nosotros. Hay que denunciar, denunciemos. El amor no duele. Muy buenas a todas las personas del municipio de Arjona. Les habla Eusebio Moreno, psicólogo, orientador escolar de la institución Don Bosco. Agradezco a los televidentes por su atención. En el día de hoy vamos a tratar un tema de mucho interés, como ya lo han visto desarrollar por el resto de mis colegas. Bien, hablemos un poco acerca del marco legal, acerca de la violencia contra la mujer. Pero primero digamos qué entendemos por violencia contra la mujer. Se dice que es cualquier acción que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de ser mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación de la libertad en el ámbito público o privado. Bien, el artículo 14 de la ley 1257 del año 2008 intenta establecer un marco que permita prevenir actos que vulneren los derechos de las mujeres. Trata de que se abstengan de realizar actos que impliquen el maltrato de las féminas. Las mujeres deben participar en el diseño de políticas para su protección, porque generalmente se hacen políticas a espaldas de las mujeres y son ellas quienes deben estar participando de esos planes y de esas políticas públicas que las benefician o que les brindan protección. Promover la participación de las mujeres en las decisiones del hogar, porque hay hombres machistas que no dan oportunidad, no dan libertad a que las mujeres participen de decisiones importantes al interior del núcleo familiar.
respetar y promover el ejercicio de la autonomía. La mujer debe ser autónoma, por fortuna cada vez se empodera más. Pero hay aspectos importantes que también queremos mencionar para que las personas se orienten un poco respecto a cuando tengan dificultades o conflictos al interior de su hogar. De pronto no saben cuáles son esas instancias, cuáles son esos organismos del Estado colombiano que puede brindar protección y atención a las mujeres o a cualquier miembro de la familia. En este caso, la Comisaría de Familia es la instancia más inmediata que tenemos en casi todos los municipios del país. En el caso de Arjona contamos con Comisaría de Familia. Es la autoridad competente desde el punto de vista administrativo y puede realizar o determinar las siguientes acciones: ordenar al agresor el desalojo de la casa en caso de que éste represente una amenaza para la señora que la esté hostigando, que la esté maltratando. Puede ordenar también al agresor alejarse de donde se encuentre la víctima, es decir, una orden de alejamiento también la puede determinar un comisario de familia. Puede prohibir al agresor esconder a los niños. Recordemos que a veces hay padres que se creen con el derecho de hacer secuestro simple de sus propios hijos, sobre pretexto de que la mujer le es infiel o que la mujer le hizo algún tipo de agresión o que la mujer de pronto le faltó en algún sentido. Entonces se cree con el derecho de hacer un secuestro simple, y esto está tipificado en el Código Penal colombiano, es decir, esto puede representar condenas desde el punto de vista penal. La autoridad detecta peligro hacia la víctima, le puede brindar protección temporal. Si cualquier autoridad detecta que hay un tipo de violación contra la mujer, puede brindarle esa protección. Puede también la Comisaría de Familia decidir provisionalmente el régimen de visitas. En el caso de que haya una separación temporal por la pareja, es la Comisaría de Familia quien puede de manera inmediata regular las visitas de parte del padre o de la madre para no violarle este derecho a sus hijos. También puede decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias, es decir, la manutención, quién será el que debe correr con los gastos de la familia, de alimentos, vestidos, residencia. También puede decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar. Esto es algo que también debe determinarse en Comisaría de Familia de manera transitoria. Bueno, hay que determinar también o destacar aquí que la ley 1257 del año 2008 ya da las primeras pautas, el primer patrón para saber cómo se debe dar tratamiento al agresor de la mujer o contra la mujer. El agresor tiene prohibido acercarse a la víctima o familiares según la ley 1257 del 2008. Bueno, el juzgado de familia decide también cuál es la sanción a imponer en este momento cuando se detecte la violencia contra la mujer. Pero si se llega a la agresión física, ya tendrá efectos penales que están de pronto contemplados en el Código Penal colombiano. Si hay una lesión personal, pues ya esto está tipificado y aquí no hay ningún tipo de negociación ni de conciliación, sino que es una agresión tipificada y por lo tanto castigada por la ley colombiana a través del Código Penal colombiano. Bueno, hay las autoridades competentes, además de la Comisaría de Familia, en primera instancia también está la Fiscalía General de la Nación. El comisario de familia es la primera instancia, pero también si en ese municipio no hay comisario de familia o comisaría de familia, el juez promiscuo municipal puede dar atención, y esta atención tiene que darse en el lugar donde se originó el conflicto, donde reside la pareja o uno de los miembros de la pareja. Si se remite a la fiscalía porque el delito ya reviste, digamos, las características de un delito como tal, sí, es decir, si esa conducta reviste ya las características de un delito, se remite a la fiscalía y el fiscal solicita al juez de control de garantías la imposición de medidas de protección hacia la mujer y de aseguramiento al señor que pueda representar un peligro para la señora, para la esposa. En Colombia se cree que 7 de cada mujer son víctimas de algún tipo de agresión. Medicina Legal informa que el pico más alto de violencia contra la mujer se presentó en el año 2018 con casi el 18%. Y ahora, algo importante que cabe destacar a propósito de la cuarentena que estamos viviendo, el confinamiento que estamos viviendo, se cree que hubo un incremento dramático en la violencia contra las mujeres en América Latina. Esto es todo por hoy respecto al marco legal y estadísticas que les podemos brindar. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, nuevamente mi persona, Darnelis Guzmán, el día de hoy hablándoles acerca de la violencia intrafamiliar, especialmente de las fases del ciclo de la violencia intrafamiliar. Si bien es sabido, durante este tiempo de cuarentena hemos tenido que enfrentar el aumento de los casos de COVID-19
y también hemos tenido que presenciar el aumento en los índices de violencia intrafamiliar. Esto obedece a que las mujeres, que son las principales víctimas, los niños y los adultos mayores, hoy se encuentran dentro de sus hogares encerrados con sus agresores. Bueno, pero ¿de qué se trata esto del ciclo de la violencia intrafamiliar? Bueno, la violencia tiene un patrón, ¿bien? Es como un torbellino que termina atrapando a sus víctimas, haciéndoles creer que jamás van a poder salir de él. Este ciclo tiene unas fases, ¿bien? La fase de acumulación de tensión, la fase de la agresión propiamente dicha y la fase del arrepentimiento o luna de miel. Lo peor de este ciclo es que cada vez se va haciendo más corto. Lo que empieza como una agresión aislada se va haciendo cada vez más frecuente al punto de convertirse incluso en agresiones diarias. Bueno, entonces en esta primera fase, llamada fase de acumulación de tensión, el agresor empieza a mostrarse más agresivo. Hay más roces, hay más discusiones con muchísima frecuencia. La víctima puede empezar a sentirse responsable del estado de tensión de su agresor. Por tanto, ella empieza a disimular, empieza a eliminar algunas conductas que podría creer ella que refuerzan o mantienen ese estado de enojo, de ira en su victimario. Esta fase puede durar muchos años. De hecho, es la fase ideal donde podemos entrar a intervenir en la violencia intrafamiliar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque aquí todavía no ha ocurrido la agresión física propiamente dicha. Esta fase puede durar muchos años y es el momento propicio para entrar a intervenir en la dinámica familiar o en la dinámica de pareja y así evitar que pase a la segunda fase del ciclo, que es la fase de agresión propiamente dicha. Entonces, durante este tiempo de la fase de agresión, la persona, la víctima, recibe cualquier tipo de maltrato, el maltrato físico, que es el más frecuente y el más evidente. Entonces, durante esta etapa, la víctima denuncia, ¿bien? La víctima siente que su dignidad, siente que su autoestima ha sido lesionada. Entonces se llena de motivación y de una manera bastante impulsiva hace denuncia de esta situación de maltrato. Pero allí inmediatamente, casi sin darse cuenta, la mujer empieza a enfrentarse a la última fase del ciclo, que es la fase de luna de miel o de arrepentimiento, donde su victimario empieza a mostrarse de una manera gentil, amorosa, empieza a llenarla de regalos, de atenciones y pues empieza también a jurarle, a prometerle un cambio. Y la mujer cree en un sueño de que el hombre realmente va a cambiar y que esto no va a volver a suceder, cuando realmente lo que está es empezando nuevamente el ciclo. Esta última fase de luna de miel es la fase más complicada de todo el ciclo de la violencia intrafamiliar, porque es la que genera la dependencia emocional. ¿Bien? La mujer enfrenta muchos prejuicios sociales, enfrenta muchos introyectos que ha recibido desde muy pequeña. ¿Bien? El sentir que debe dar otra oportunidad a su esposo, a su pareja, porque esa idea del amor romántico, esa idea de que ella depende el futuro de su familia, ¿bien? El creer que ella es la responsable del éxito familiar,
también la hacen mantenerse dentro de ese círculo vicioso de la violencia. A las víctimas de violencia intrafamiliar debemos resguardarlas, debemos protegerlas, debemos apoyarlas, porque son personas que pierden la confianza en sí mismas, no se sienten capaces de pensar. Comúnmente escuchamos preguntas como ¿por qué se mantiene con ese hombre? ¿O por qué esa mujer no abandona a esa pareja? ¿Por qué se queda allí en ese hogar disfuncional recibiendo maltrato? Y todos esos cuestionamientos caen sobre la mujer cuando realmente ella es la víctima y no necesita que nosotros lo estemos señalando constantemente. Lo que esas personas víctimas de violencia intrafamiliar necesitan es que nosotros la resguardemos, la protejamos, la apoyemos y le motivemos a que puedan recobrar nuevamente la confianza en ellas mismas. Como consecuencia, al estar expuesto durante mucho tiempo a violencia intrafamiliar, la persona desarrolla una baja autoestima. También las mujeres tienden a interiorizar el comportamiento machista de los hombres y en algunas ocasiones incluso podría desarrollarse depresión que se complica en suicidio. Entonces la violencia intrafamiliar, la violencia que se da al interior de los hogares es algo que debe intervenirse, que debe ser motivo de atención por todas las entidades gubernamentales. La violencia se aprende a ejercerla y también se aprende a sentirla. Cada vez que tú como mujer te desvaloras, cada vez que tú no reclamas tus derechos, cuando no tienes en cuenta tus necesidades, cuando no te atreves a equivocarte, a aprender de tus errores y a levantarte nuevamente, tú le estás dando cabida a la violencia para que defina tu vida. Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar, incluso tú. Abre los ojos. Es que yo no sabía que eso era maltrato. No sabía que era maltrato. Él no me deja ir, me tiene amenazada, le va a hacer daño a mis hijos, a mi familia. Tengo mucho miedo, necesito ayuda. En mi casa, el que manda soy yo. Porque me quiere, me aporrea. Si me pegó, fue porque yo lo merecía. Me dijo que esta era la última vez. Actúa. Denuncia. Ante el maltratador, tolerancia cero. Actúa. Denuncia ante el maltratador. Tolerancia cero. El amor no duele. Actúa, denuncia al maltratador. Tolerancia cero. Actúa, denuncia ante el maltratador, tolerancia cero. No te calles, actúa ante el maltratador, tolerancia cero. Por el castigo severo para los maltratadores, di no al silencio. Denuncia, no te calles. Invitamos a todas las mujeres a unirse al cacerolazo virtual ante el maltratador, tolerancia cero. Hasta aquí la emisión del día de hoy. Espero que se mantengan conectados a Psicoparche y que nos podamos ver en una próxima emisión. ¡Chao!